Ya nadie te cree, madre, murmuró mi hija con esa frialdad que te hiela la sangre hasta los huesos. Pero cuando saqué aquel documento del archivo policial, sus bocas se cerraron para siempre. Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Magdalena Rodríguez, tengo 63 años y vivo en el barrio de La Merced, en Ciudad de México. Cada mañana, cuando el sol apenas asoma entre los edificios grises y las campanas de la iglesia del Sagrado Corazón tocan las 5:30, yo ya estoy despierta. Mis manos arrugadas, marcadas por años de trabajo doméstico, sostienen mi rosario de cuentas gastadas mientras susurro las oraciones que mi madre me enseñó cuando era niña. La casa huele a café de olla y a las flores que mantengo frescas frente al altar improvisado en mi sala. Ahí está la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, con esos ojos misericordiosos que me han acompañado durante las noches más oscuras. A sus pies siempre hay una veladora encendida y la foto de mis 3 hijos cuando eran pequeños: Lucía, Verónica y Miguel, sonriendo con esa inocencia que solo tienen los niños que aún creen que sus madres pueden protegerlos de todo. Esa mañana de febrero, mientras preparaba el desayuno que nadie vendría a compartir conmigo, sonó mi teléfono celular. Era un mensaje de Lucía, mi hija mayor, la que siempre fue mi confidente, la que me ayudaba a cuidar a sus hermanos menores cuando su padre nos abandonó hace 20 años. «Mamá, no vengas hoy. Tenemos visitas importantes y necesitamos privacidad». Ya no es como antes. Las palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. Ya no es como antes, que había cambiado. ¿Cuándo había dejado de ser bienvenida en la casa que yo ayudé a conseguir, trabajando 12 horas diarias limpiando oficinas en el centro de la ciudad? ¿Cuándo mi presencia se había vuelto un estorbo en lugar de una bendición? Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina, junto a mi taza de café que ya se enfriaba, y cerré los ojos. El silencio de mi departamento de 2 cuartos se hizo ensordecedor. Por las ventanas se filtraba el ruido de los microbuses que pasaban por Fray Servando Teresa de Mier, el griterío de los vendedores ambulantes anunciando sus productos. La vida de una ciudad que nunca se detiene. Pero dentro de estas 4 paredes, solo había una soledad que me pesaba como una losa en el pecho. Recordé entonces cuando Lucía era pequeña y se quedaba enferma. Yo faltaba al trabajo, perdía el pago del día, pero me sentaba a su lado toda la noche, poniéndole trapitos húmedos en la frente y cantándole las canciones que mi abuela me cantaba a mí. «Mamá, nunca me dejes», me decía con su vocecita ronca. «Nunca, mi amor. Mamá siempre va a estar aquí», le respondía, besando su frente caliente. Ahora, 25 años después, esa misma niña me escribía para pedirme que no fuera, para pedirme que me quedara invisible. Caminé hacia mi pequeño altar y me arrodillé sobre el cojín desgastado que uso para rezar. Las rodillas me dolían, como todas las mañanas después de tantos años fregando pisos ajenos, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía en el alma. «Señor Jesús», murmuré, «¿qué hice mal? ¿En qué momento perdí a mis hijos? Los crié en tu amor, les enseñé tus mandamientos, trabajé hasta sangrar los dedos para que nunca les faltara nada. ¿Por qué ahora me ven como un estorbo?» La imagen del Sagrado Corazón me miraba con esa expresión de compasión infinita que siempre me consolaba. Pero esa mañana, por primera vez en muchos años, me sentí sola incluso en su presencia. El día transcurrió lento, como arena resbalando entre los dedos. Limpié la casa que ya estaba limpia. Ordené cajones que ya estaban ordenados. Cosí un botón que no se había caído. Cualquier cosa para no pensar, para no recordar que era domingo. Y que antes, todos los domingos, mi casa se llenaba de risas, de olores a mole poblano, de nietos corriendo por los pasillos mientras sus padres platicaban en la sala. Cuando llegó la noche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Verónica, mi hija menor. «Mamá, ¿estás bien?», Lucía me dijo que hoy no fuiste. En su voz había algo extraño, una mezcla de culpa y alivio que no supe interpretar en ese momento. «Estoy bien, mija. Solo
Cansada. Es que... Bueno, tú sabes cómo es Lucía. A veces necesita su espacio. Pero la semana que viene hacemos una carne asada. ¿Sí? Te aviso. Colgó antes de que yo pudiera responder. Y ahí, sentada en mi sillón viejo, con el teléfono aún en la mano, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, porque eso ya estaba roto desde hacía tiempo. Fue algo más profundo, más silencioso. Fue la última hebra de esperanza que me quedaba de que las cosas podían volver a ser como antes. Me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo, en la calle, una familia salía de una casa. Los padres jóvenes, 2 niños pequeños, los abuelos caminando despacio pero sonrientes. Iban juntos. Probablemente a cenar a algún lado, o simplemente a dar una vuelta por la plaza. Los abuelos cargaban a los nietos, les compraban dulces en el puesto de la esquina. Yo también había sido esa abuela. Había sido esa mujer que esperaba con ansias los domingos para consentir a sus nietos, para contarles historias, para enseñarles las oraciones que mi madre me había enseñado a mí. ¿Cuándo había dejado de ser esa mujer? Esa noche, por primera vez en décadas, no pude conciliar el sueño. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando los ruidos nocturnos de la ciudad, pero sobre todo, escuchando el silencio ensordecedor de mi teléfono. Nadie llamó para preguntar cómo había estado mi día. Nadie me mandó un mensaje de buenas noches. Nadie se acordó de que yo existía. Y mientras las horas pasaban con una lentitud dolorosa, una certeza terrible comenzó a formarse en mi mente. Mis hijos me habían borrado de sus vidas, pero yo aún no entendía por qué. Durante 30 años, yo fui la mujer que nunca dijo no. La mujer que siempre tenía las manos extendidas, el corazón abierto y los ojos llenos de lágrimas que nadie quería ver. Cada peso que gané limpiando casas ajenas, cada gota de sudor que derramé en trabajos que me dolían hasta el alma, todo fue para ellos, para mis hijos, para que tuvieran lo que yo nunca tuve. Cuando Roberto, mi esposo, nos abandonó una madrugada de diciembre sin siquiera dejar una nota. Lucía tenía 8 años, Verónica 6 y Miguel apenas 4. Me quedé con 3 criaturas asustadas, una renta que vencía en 5 días y la promesa que le había hecho a la Virgen de Guadalupe de que nunca permitiría que mis hijos se durmieran con hambre. Esa primera noche sin él, después de acostar a los niños y de que finalmente se quedaran dormidos después de preguntar 100 veces cuándo regresaría papá, me arrodillé frente a la imagen de la Virgen y lloré, hasta que no me quedaron más lágrimas. «Virgencita preciosa», le susurré, «ayúdame a ser fuerte. Dame trabajo, dame salud, dame lo que sea necesario para sacar adelante a estos angelitos». Y la Virgen me escuchó. Al día siguiente, doña Carmen, la vecina del 402, me dijo que su hermana necesitaba a alguien para limpiar una oficina en el centro. 100 pesos al día, de lunes a viernes. No era mucho, pero era algo. Era esperanza. Durante 15 años, salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Los niños se quedaban con doña Carmen, que me cobraba 50 pesos a la semana por cuidarlos. En el camino al trabajo, en esos microbuses atestados donde apenas cabía un alfiler, rezaba el rosario completo. 5 misterios, 50 avemarías, mientras la ciudad despertaba a mi alrededor. Los domingos eran sagrados. Era el único día que tenía completo para ellos. Me levantaba a las 4 de la mañana para preparar el mole que tanto les gustaba. Compraba el pollo más barato del mercado, pero lo cocinaba con tanto amor que sabía como si fuera de los restaurantes más caros. Después de misa, nos sentábamos en la mesa de la cocina y ellos me contaban todo lo que había pasado durante la semana. Sus problemas en la escuela, sus sueños, sus miedos. «Mami», me decía Lucía, «cuando sea grande, voy a ser doctora y te voy a comprar una casa grande con jardín. Y yo voy a ser policía», agregaba Miguel, «para que nadie te moleste». Verónica, siempre la más callada, solo me abrazaba y me decía, «Yo solo quiero quedarme contigo para siempre, mami». Esas palabras eran mi combustible. Eran la razón por la cual podía limpiar baños ajenos sin sentir vergüenza. Por la cual podía trabajar los sábados extras cuando necesitábamos dinero para los útiles escolares o para los zapatos que ya se les habían quedado chicos. Cuando Lucía cumplió 15 años,
Me las arreglé para hacerle una fiesta. No teníamos dinero para un salón, así que pedí prestado el patio de la casa de doña Carmen. Trabajé 2 meses de sábados extra para comprarle un vestido rosa que había visto en una tienda del centro. No era de marca, pero era nuevo, era bonito, y cuando se lo puso, se veía como una princesa. Esa noche, mientras bailábamos al son de un mariachi que contraté con los ahorros de 3 meses, Lucía me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Gracias, mami, eres la mejor mamá del mundo». Guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro. Las repetía cada vez que me dolía la espalda, cada vez que contaba monedas para ver si alcanzaba para la comida de toda la semana, cada vez que me sentía sola en las madrugadas frías cuando todos dormían y yo zurcía calcetines o plancha uniformes escolares. Los años pasaron como páginas de un libro que se van volteando sin que te des cuenta. Los niños crecieron, terminaron la secundaria, consiguieron trabajos. Lucía se casó con Fernando, un muchacho bueno que trabajaba en una ferretería. Verónica se juntó con David, que vendía refacciones para autos. Miguel se fue a trabajar a Tijuana, con la promesa de que regresaría pronto para llevarse a toda la familia a vivir mejor. Cuando llegaron los nietos, pensé que había llegado mi recompensa. Pequeños angelitos que corrían a mis brazos cuando llegaban de visita, que me pedían que les contara cuentos, que se dormían en mis piernas mientras yo les cantaba las canciones de cuna que había cantado a sus padres. Sofía, la hija de Lucía, era igualita a ella cuando era pequeña. Curiosa, platicadora, siempre haciendo preguntas. «Abuela, ¿por qué trabajabas tanto cuando mi mami era chiquita?», me preguntó una vez. «Porque el amor se demuestra con sacrificio, mijita», le respondí. «Y yo los amaba tanto que habría trabajado hasta morirme por ustedes». Pero también empezaron los cambios. Pequeños al principio, casi imperceptibles. Lucía ya no venía todos los domingos. «Es que Fernando está cansado, mami. Trabaja mucho entre semana». Verónica se disculpaba seguido. «Es que David quiere que pasemos el domingo con su familia». Yo entendía, o al menos trataba de entender. Sabía que tenían sus propias vidas, sus propias obligaciones. Pero cuando los domingos se volvieron vacíos, cuando mi mesa de la cocina dejó de llenarse de risas y de nietos pidiendo más tortillas, algo en mi corazón empezó a encogerse. Empecé a llamarlos más seguido. «¿Cómo están, mijos? ¿Necesitan algo? ¿Quieren que les prepare algo de comer?». Siempre tenía algo que ofrecerles, alguna razón para verlos. Cuando Sofía se enfermó de gripe, me quedé 3 días cuidándola mientras Lucía trabajaba. Cuando a David se le descompuso el carro, le presté mis ahorros para la reparación. Pero las visitas siguieron espaciándose. Las llamadas se volvieron más cortas y las excusas más elaboradas. «Es que ahora los niños van a clases de inglés los domingos. Mami, es que estamos muy ocupados con el trabajo nuevo de Fernando. Es que la casa de David está muy chica para hacer reuniones familiares». Cada excusa era una pequeña puñalada que yo recibía con una sonrisa. «No se preocupen, mijos. Yo entiendo. Lo importante es que estén bien». Pero por las noches, cuando me quedaba sola en mi departamento, me sentaba frente a la imagen del Sagrado Corazón y le preguntaba: «¿Qué hice mal, señor? ¿Por qué se alejan de mí si lo único que he hecho es amarlos?». Un día Verónica llegó a mi casa muy nerviosa. Era un martes por la tarde y yo estaba viendo una telenovela mientras tejía un suéter para Diego, el hijo menor de Lucía. «Mami, necesito pedirte un favor muy grande», me dijo, sin siquiera sentarse. «Dime, mija, lo que necesites». David metió la pata con un negocio. Perdió un dinero que no era suyo y ahora le están pidiendo que lo pague. Necesitamos 50.000 pesos, mami. Si no, va a tener problemas muy serios. 50.000 pesos. Todo lo que tenía ahorrado después de 5 años de trabajar, limpiando casas extras los fines de semana. El dinero que estaba guardando para cuando ya no pudiera trabajar, para cuando mi cuerpo dijera «ya no más» y necesitara vivir de algo. ¿50.000, mija? Sé que es mucho, mami, pero no tenemos a quién más pedirle. Tú siempre has sido nuestra salvación. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, con el rosario entre las manos, pidiendo una señal. Al amanecer, fui al banco y saqué todo mi dinero. Todo, hasta el último peso. Aquí tienes, mija.
le dije a Verónica cuando llegó por la tarde. Pero me prometes que me lo van a regresar poco a poco, ¿verdad? Claro, mami. En 6 meses tienes tu dinero completo. Pasaron 6 meses. Pasó 1 año. Pasaron 2 años. Cuando le preguntaba por el dinero, Verónica me decía: «Ay, mami, ahorita estamos un poco apretados, pero pronto te empezamos a pagar». Y yo esperaba. Porque eso es lo que hacen las madres. Esperamos, confiamos, seguimos amando aunque nos duela. El primer golpe real llegó en mi cumpleaños número 62. Ese día que había estado esperando durante semanas, imaginando cómo sería estar rodeada de mis hijos y nietos, celebrando que Dios me había dado 1 año más de vida para afirmarlos. Me levanté temprano, como siempre, y preparé café para todos. Puse la mesa bonita. Saqué los platos que solo uso en ocasiones especiales, los que me regaló mi mamá cuando me casé, y que he cuidado como oro durante 40 años. Compré un pastel pequeño en la panadería de la esquina, de esos de 3 leches que tanto les gustan a los nietos, y lo decoré con 62 velitas. Esperé, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esperé sentada en mi sillón, mirando la puerta, cada vez que escuchaba pasos en el pasillo del edificio. «Ya vienen», me decía. «Seguramente se están organizando para llegar todos juntos». Nadie llegó, nadie llamó, nadie mandó ni siquiera un mensaje. A las 11 de la noche, soplé las 62 velitas yo sola, en la oscuridad de mi sala, con solo la luz de las velas iluminando mi rostro. Pedí un deseo, que mis hijos recordaran que su madre los amaba. Las lágrimas cayeron sobre el pastel y se mezclaron con el merengue dulce. 2 días después, Lucía me habló como si nada hubiera pasado. «Ay, mami, se nos pasó tu cumpleaños. Es que con tanto trabajo y los niños, tú sabes cómo es esto». «Está bien, mija», le respondí, tragándome la herida. «No se preocupen». Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Las cosas empeoraron cuando conocí a Rodrigo. Era el novio nuevo de Verónica, un hombre de 35 años que llegó a nuestras vidas con sonrisa fácil y palabras bonitas. Alto, moreno, con esa labia que conquista a las mujeres que han sufrido mucho y necesitan que alguien les diga cosas lindas. La primera vez que lo vi fue un domingo que, milagrosamente, habían venido a comer a mi casa. Verónica estaba nerviosa, arreglándose el cabello cada 5 minutos, poniéndose perfume como si fuera a una cita y no a la casa de su madre. «Mami, quiero presentarte a alguien muy especial», me dijo cuando tocaron la puerta. Rodrigo entró con un ramo de flores baratas y esa sonrisa que practican los hombres que saben engañar. Me besó la mano como todo un caballero y me dijo: «Señora Magdalena, ahora entiendo de dónde sacó Verónica tanta belleza». Yo sonreí, porque una madre siempre quiere creer que sus hijas han encontrado a un buen hombre. Pero algo en mis entrañas, algo que solo las madres que han vivido mucho pueden sentir, me decía que ese hombre no era lo que aparentaba. Durante los siguientes meses, Rodrigo se volvió parte de la familia. Venía a todas las reuniones, siempre con algún regalo pequeño, siempre con palabras amables para todos. Los nietos lo adoraban porque les traía dulces y les prometía llevarlos a lugares que yo nunca podría costear. Pero yo lo observaba. Observaba cómo miraba a Lucía cuando pensaba que nadie se daba cuenta. Observaba cómo encontraba excusas para quedarse a solas con ella cuando Verónica iba al baño o salía a comprar algo. Observaba cómo sus manos se quedaban demasiado tiempo en la cintura de mi hija mayor, cuando se despedían con un abrazo familiar. Una tarde, cuando Verónica había salido a atar y hacer unos mandados y Lucía estaba en la cocina lavando trastes, escuché a Rodrigo hablarle en voz baja. «Lucía, eres una mujer muy hermosa, más hermosa que tu hermana, si me permites decirlo». «No digas eso, Rodrigo. Verónica es mi hermana, pero es la verdad, y la verdad no ofende a nadie». Desde la sala, donde yo fingía ver televisión, pude escuchar el tono seductor en su voz, ese tono que los hombres usan cuando están cazando. Mi corazón empezó a latir rápido, pero me quedé callada. «No puedo estar imaginando cosas», me dije. Seguramente malentendí, pero no había malentendido nada. Unas semanas después,
Llegué a casa de Lucía sin avisar. Tenía llave porque ella me la había dado para las emergencias, y yo había comprado medicina para Diego, que estaba con calentura. Cuando abrí la puerta, los encontré en el sofá, a Rodrigo y a Lucía, besándose como si el mundo se fuera a acabar. Se separaron tan rápido que por un momento pensé que realmente había imaginado todo. Rodrigo se puso de pie, se acomodó la camisa y me sonrió como si nada hubiera pasado. «Señora Magdalena, qué bueno que llegó». Le estaba contando a Lucía que Verónica y yo estamos pensando en casarnos pronto. Lucía no podía mirarme a los ojos. Sus mejillas estaban rojas y sus labios hinchados. Se levantó del sofá sin decir palabra y se fue a la cocina. «¿Dónde está Diego?», pregunté tratando de mantener la voz calmada. «En la escuela», respondió Lucía desde la cocina, su voz temblando. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, con el rosario en las manos, pero por primera vez en años no pude rezar. Las palabras no salían. Era como si Dios no pudiera escucharme a través de la confusión y el dolor que sentía en el pecho. «¿Qué hago, Virgencita?», le susurré a la imagen que tengo en mi mesa de noche. «¿Qué hago si mis propias hijas se están lastimando entre ellas? ¿Qué hago si el hombre que está con una está seduciendo a la otra?». Pero la Virgen, por primera vez en mi vida, se quedó callada. Decidí hablar con Lucía al día siguiente. Llegué a su casa en la mañana, cuando Fernando había salido al trabajo y los niños estaban en la escuela. «Mija, necesitamos platicar», le dije, sentándome en la mesa de su cocina. «¿De qué, mami?». «De lo que vi ayer». Lucía se puso pálida, pero mantuvo la mirada desafiante. «No sé de qué hablas. Lucía, yo te cargué en mis brazos durante 9 meses. Te di el pecho durante 2 años. Te cuidé cuando tuviste varicela, cuando te rompiste el brazo, cuando lloraste por tu primer novio. Sé cuando me estás mintiendo. No es lo que piensas, mami. Entonces, ¿qué es?». Se quedó callada por un momento largo, jugando con el mantel de plástico que cubría su mesa. «Es complicado», me dijo finalmente. «¿Complicado? ¿Besarte con el novio de tu hermana es complicado? Tú no entiendes, mami. Tú no entiendes cómo son las cosas ahora. El mundo ha cambiado. Las relaciones son diferentes». «¿Diferentes cómo?». «Rodrigo me entiende. Me hace sentir especial. Fernando nunca está. Nunca me habla. Nunca me toca. Rodrigo me hace sentir viva otra vez». «¿Y Verónica? ¿Tu hermana? La hermana que te cuidó cuando eras chiquita, que te prestaba su ropa, que lloró contigo cuando te divorciaste de tu primer esposo? Verónica va a entender. Cuando se lo expliquemos, va a entender que el amor no se puede controlar». Me quedé sin palabras, literalmente sin palabras. Era como si estuviera hablando con una extraña, no con la niña que había criado para ser honesta, para ser leal, para proteger a su familia. «Mija, esto está mal. Esto va a destruir a tu hermana. Va a destruir a tu familia. Ya nadie te cree, madre», me dijo, con una frialdad que me congeló la sangre. «Ya nadie piensa como tú. El mundo ya no es como cuando tú eras joven». Salí de su casa con las piernas temblando. Caminé hasta la parada del microbús sin saber realmente hacia dónde iba, con las palabras de Lucía resonando en mi cabeza como una maldición. «Ya nadie te cree, madre». Esa frase se repetía en mi mente mientras el microbús avanzaba por las calles de la ciudad. «Ya nadie te cree». ¿Cuándo había perdido la autoridad moral sobre mis propios hijos? ¿Cuándo se había vuelto mi palabra algo que se podía ignorar, descartar, despreciar? Llegué a casa y me senté frente a mi altar. La veladora se había apagado y no tuve fuerzas para encenderla otra vez. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente sola. No solo físicamente sola, sino espiritualmente sola. Como si hasta Dios se hubiera cansado de escuchar mis súplicas. ¿Para qué trabajé tanto?, me pregunté en voz alta. ¿Para qué me sacrifiqué si mis hijos iban a convertirse en personas que no reconozco? El silencio de mi departamento fue la única respuesta. Durante 3 semanas viví con ese secreto quemándome el pecho como un carbón encendido. Cada vez que veía a Verónica, tan emocionada hablando de sus planes de boda con Rodrigo, sentía que me ahogaba. Mi hija menor, la que siempre fue la más noble, la más confiada, planeando su futuro con un hombre que la estaba traicionando con su propia hermana. No podía comer.
No podía dormir. En las noches me levantaba y caminaba por mi pequeño departamento como un alma en pena, preguntándole a Dios qué debía hacer. ¿Tenía que decir la verdad y destruir a mi familia? ¿O debía quedarme callada y ser cómplice de una mentira que tarde o temprano explotaría como una bomba? Una tarde, mientras Verónica me ayudaba a limpiar los vidrios de mi ventana, no pude más. Estaba radiante, tarareando una canción mientras trabajaba, y de repente me dijo: «Mami, ¿sabes qué? Rodrigo me propuso que nos casemos en diciembre. Quiere una boda grande, con mariachi y todo. Dice que me merezco una fiesta como de princesa». Se me cayó el trapo de limpiar de las manos. La miré y vi a mi niña de 6 años, la que creía en los cuentos de hadas, la que pensaba que todos los hombres eran príncipes azules, como su papá había sido antes de abandonarnos. «Verónica, mijita, siéntate. Necesito platicarte algo». «¿Qué pasa, mami? Te ves muy seria». «Es sobre Rodrigo». Su sonrisa se desvaneció inmediatamente. Se sentó en el sofá y me miró con esos ojos grandes que tenía desde niña cuando sabía que venían malas noticias. «¿Qué pasa con él?». Respiré profundo y le conté todo. Cada detalle de lo que había visto, cada palabra que había escuchado, cada sospecha que había tenido desde el principio. Verónica me escuchó en silencio, sin interrumpirme, pero pude ver cómo su cara iba cambiando, cómo la esperanza se le iba apagando de los ojos, como una vela que se extingue. Cuando terminé de hablar, se quedó callada durante varios minutos. Después empezó a llorar. No era un llanto dramático, sino un llanto silencioso, de esos que duelen más porque vienen desde muy adentro. «¿Estás segura, mami? ¿Estás completamente segura de lo que viste?» «Mijita, ojalá estuviera equivocada. Ojalá todo esto fuera producto de mi imaginación de vieja loca. Pero sí, estoy segura». Se levantó del sofá como si fuera una anciana, aunque solo tenía 32 años. Caminó hasta la ventana y se quedó viendo hacia la calle durante mucho tiempo. «¿Sabes qué es lo que más me duele, mami?» «¿Qué, mi amor?» «Que sea Lucía. Que sea mi hermana. Si hubiera sido cualquier otra mujer, habría odiado a Rodrigo, pero habría podido perdonarlo. Pero que sea ella». Esa misma noche, Verónica fue a confrontar a Lucía. No me lo dijo, pero yo lo supe porque a las 11 de la noche, mi teléfono sonó como loco. Era Fernando, el esposo de Lucía, gritando como un demente. «Señora Magdalena, ¿qué chingaderas le metió usted en la cabeza a Verónica? Llegó acá como una loca, gritándole a Lucía, acusándola de no sé qué mamadas». «Cálmate, Fernando. ¿Qué pasó exactamente?» «Que llegó su hija diciendo que Lucía se está acostando con su novio, que usted las vio besándose. Lucía está llorando como una Magdalena y los niños están asustados». «¿Y qué dijo Lucía?» «Que usted está loca, que está inventando cosas porque se siente sola, que ya no aguanta que ande de chismosa metiendo cizaña en la familia». Colgué el teléfono con las manos temblando. Media hora después sonó otra vez. Era Lucía, pero ya no era mi hija. Era una mujer furiosa que hablaba con una voz que no reconocía. «¿Estás contenta, mamá? ¿Estás contenta con lo que hiciste?» «Mija, yo solo dije la verdad. Tu verdad. Tu pinche verdad de vieja amargada que no soporta ver a sus hijas felices». «Lucía, por favor, no me hables así. Te voy a hablar como se me dé la gana. Desde que papá se fue has estado tratando de controlar nuestras vidas, de meternos miedo para que no tengamos a nadie más que a ti. Eso no es cierto». «Sí, es cierto. Y ya nadie te cree, madre. Ya nadie cree en tus dramas, en tus lágrimas de cocodrilo, en tus historias de víctima». Me quedé muda, completamente muda. Era como si mi propia hija me hubiera bofeteado a través del teléfono. «Fernando tiene razón», continuó Lucía. «Estás vieja, estás amargada, y no puedes soportar que nosotras tengamos vidas propias. Pero se acabó, mamá. Se acabó que nos manipules con tu sufrimiento. ¿Entonces vas a negar lo que vi? No tengo por qué darte explicaciones, ni a ti ni a nadie. Soy una mujer adulta y hago lo que se me da la gana. ¿Y Verónica? ¿Tu hermana? Verónica va a entender. Cuando se le pase el coraje, va a entender que estas cosas pasan, que el amor no es algo que se pueda controlar». Colgó, y durante los siguientes días, mi teléfono se volvió una máquina de tortura. Llamaban para gritarme, para culparme,
para decirme que había destruido la familia. Fernando me llamó para decirme que era una vieja metiche, que no tenía nada mejor que hacer que inventar chismes. David, el exnovio de Verónica, me llamó para decirme que por mi culpa su relación se había acabado. Hasta Miguel, mi hijo que vivía en Tijuana, me llamó para reprocharme. «Mamá, ¿qué pedo? ¿Por qué andas causando problemas entre mis hermanas?» «Miguel, hijo, yo solo dije la verdad». «¿La verdad según quién? ¿Según tu imaginación de vieja solitaria?» Esa frase me dolió más que todas las otras juntas, porque venía de Miguel, mi bebé, el que había sido siempre el más cariñoso, el que me mandaba dinero cada mes, aunque él tampoco tuviera mucho. ¿Tú también piensas que estoy loca? No sé qué pensar, mamá. Solo sé que mis hermanas están peleadas, que ya no se hablan, y que todo empezó cuando tú te metiste donde no te llamaron. Durante 2 semanas no supe nada de mis hijas. Nada. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. No contestaban mis llamadas. No respondían mis mensajes. Cuando iba a casa de Lucía, no me abrían la puerta aunque yo supiera que estaban adentro. La soledad se volvió física. Era como si me hubiera tragado un hoyo negro que me estuviera consumiendo desde adentro. Me levantaba cada mañana sin ganas de levantarme. Rezaba sin ganas de rezar. Comía sin ganas de comer. Pero lo que más me dolía era la duda que mis propios hijos habían plantado en mi corazón. ¿Estaré loca? ¿Estaré inventando cosas? ¿Será cierto que soy una vieja amargada que no soporta la felicidad ajena? Fue Sofía, mi nieta de 12 años, la que finalmente rompió el silencio. Un sábado por la tarde tocó a mi puerta. Cuando abrí, estaba sola, con los ojos rojos de llorar. «Abuela, ¿puedo quedarme contigo un rato?» «Por supuesto, mi amor. ¿Qué pasó?» «Es que en mi casa no paran de pelear. Mamá y papá se gritan todas las noches. Y cuando no se gritan, se ignoran. Y cuando hablan de ti, dicen cosas muy feas». Se sentó en mi sofá y me abrazó como cuando era más pequeña. «Abuela, ¿es cierto lo que dice mamá? ¿Que tú inventaste lo del señor Rodrigo?» La miré a los ojos. Esos ojos inocentes que todavía creían que los adultos siempre decían la verdad. Y por primera vez en semanas me sentí segura de algo. «No, mi amor, no inventé nada. Vi lo que vi». «Yo te creo, abuela». «¿Por qué?» «Porque tú nunca me has mentido. Y porque el señor Rodrigo me da miedo. Siempre me está viendo raro. Como si fuera... no sé, como si no fuera una niña». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Cómo que te ve raro, mi amor?» «Como me veía mi maestro de educación física antes de que lo corrieran de la escuela por tocar a las niñas. En ese momento supe, con una certeza que me llenó de furia sagrada, que no solo había hecho bien en decir la verdad, sino que había llegado el momento de hacer algo más drástico, porque ya no se trataba solo de adulterios o mentiras familiares. Se trataba de proteger a mi nieta. Esa noche, después de que Sofía regresó a su casa, no pude dormir. Pero por primera vez en semanas, no era por angustia o por dolor. Era por una energía nueva que sentía corriendo por mis venas. Algo que no había sentido desde hacía años. Propósito. Me arrodillé frente a mi altar como tantas noches, pero esta vez mi oración fue diferente. Ya no le pedí a Dios que arreglara las cosas, que cambiara a mis hijos, que me devolviera el amor que había perdido. Esta vez le dije: «Señor, dame la fuerza para hacer lo que tengo que hacer. Dame la sabiduría para proteger a mi nieta y la valentía para enfrentar las consecuencias. Si tengo que estar sola, que sea sola pero con la conciencia tranquila». El lunes por la mañana, por primera vez en mi vida adulta, falté al trabajo sin estar enferma. Llamé a la señora para la que limpio los martes y le dije que tenía una emergencia familiar. Era cierto, aunque ella no sabía de qué tipo. Me vestí con mi mejor ropa, la que uso para ir a misa los domingos importantes. Me peiné con cuidado y me puse los aretes de perlas que mi mamá me dejó cuando murió. Quería verme respetable, seria, como una mujer que merece que la tomen en cuenta. Mi primer destino fue la Fiscalía de la Ciudad de México. Había visto en las noticias que tenían una unidad especial para delitos contra menores, y aunque no tenía pruebas concretas de que Rodrigo hubiera tocado a Sofía, las palabras de mi nieta me habían helado la sangre.
La oficina estaba en el centro, en un edificio gris y frío que me intimidó desde que bajé del microbús. Adentro había muchas personas esperando, la mayoría mujeres con caras de preocupación parecidas a la mía. Tomé mi turno y esperé durante 3 horas, pero no me importó. Había esperado 63 años para encontrar mi voz. 3 horas más. No iban a matarme. Cuando finalmente me atendieron, era una mujer joven, licenciada Patricia Hernández, que me escuchó con una paciencia que no esperaba encontrar en una oficina de gobierno. Señora Rodríguez, entiendo su preocupación, pero necesitamos algo más concreto para poder actuar. ¿Su nieta le ha dicho específicamente que este hombre la haya tocado de manera inapropiada? No, licenciada, pero una abuela sabe cuándo su nieta está en peligro. Y yo sé que este hombre no es lo que aparenta. ¿Tiene alguna prueba de antecedentes delictivos? ¿Denuncias previas? No sé, licenciada. Pero no pueden investigarlo. ¿No pueden revisar si tiene historial? La licenciada Hernández me miró con una mezcla de compasión y profesionalismo. Puedo hacer algunas consultas informales. Señora, déjeme sus datos y los datos de esta persona. Si encuentro algo preocupante, la contacto. Salí de ahí con una sensación extraña. Por un lado, no había conseguido lo que quería. Por el otro, había hecho algo. Había puesto en movimiento algo que antes solo existía como preocupación en mi cabeza. Mi siguiente parada fue la parroquia del Sagrado Corazón. Necesitaba hablar con el padre José, que había sido mi confesor durante 20 años y que conocía a mi familia desde que los niños eran pequeños. Lo encontré en la sacristía, organizando los ornamentos para la misa de la tarde. Cuando me vio, su cara se iluminó con esa sonrisa bondadosa que me había consolado tantas veces. Magdalena, qué gusto verte. ¿Cómo estás, hija? Padre, necesito pedirle un consejo. Y también necesito pedirle que rece por mí, porque creo que voy a necesitar mucha fuerza para lo que viene. Se sentó conmigo en una de las bancas de la iglesia vacía y me escuchó durante 1 hora. Le conté todo. El adulterio, las mentiras, los gritos de mis hijos, la preocupación por Sofía, la soledad que me estaba matando por dentro. Padre, ¿estoy mal por no querer quedarme callada? ¿Estoy mal por querer proteger a mi familia aunque ellos no quieran que los proteja? El padre José se quedó pensativo durante varios minutos antes de responder. Magdalena, en el Evangelio de Mateo, Jesús dice, el que no está conmigo, está contra mí. Pero también dice, bienaventurados los pacificadores. La pregunta que debes hacerte no es si tienes razón o no. La pregunta es, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Y qué cree que haría? Creo que protegería a los inocentes. Creo que diría la verdad aunque fuera dolorosa. Pero también creo que lo haría con amor, no con venganza. Esa conversación me dio la paz que necesitaba para dar el siguiente paso. Cuando llegué a casa esa tarde, había un sobre bajo mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Adentro había una hoja de papel con un mensaje que me cambió la vida. Señora Magdalena, soy la licenciada Hernández. Hice las consultas que le prometí. Rodrigo Martínez Sánchez tiene antecedentes. 3 denuncias por acoso sexual en Guadalajara entre 2018 y 2020. Nunca prosperaron porque las víctimas retiraron las denuncias, pero están en el archivo. Puede venir mañana a las 10 a.m. para que conversemos sobre sus opciones legales. Es importante que hable con su nieta y que documente cualquier comportamiento extraño que haya observado. Leí el papel 5 veces para asegurarme de que no estaba soñando. Después me senté en mi sofá y lloré, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de validación, de la confirmación de que no estaba loca, de que mi instinto de abuela no me había fallado. Esa noche llamé a Sofía. Su mamá contestó el teléfono, y cuando escuchó mi voz, su tono se volvió helado. ¿Qué quieres, mamá? Quiero hablar con Sofía. Sofía está castigada. No puede hablar por teléfono. Lucía, es importante. Todo es importante para ti, mamá. Tu drama siempre es lo más importante del mundo. Pero pude escuchar la voz de Sofía en el fondo. Mami, es mi abuela. Déjame hablar con ella. Después de varios minutos de discusión, finalmente me pasaron a mi nieta. Abuela, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Escúchame con mucha atención. ¿El señor Rodrigo todavía va mucho por tu casa? Sí, abuela.
Ahora viene casi todos los días. Dice que ya no está con tía Verónica, que terminaron, y que vi a ayudar a mi mamá porque mi papá no la valora como se merece. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. ¿Y cómo se porta contigo? Raro, abuela. Ayer me dijo que ya estoy muy grandecita, que parezco de 15 años, y siempre encuentra excusas para tocarme el hombro o el cabello. Mi mamá dice que es cariñoso, que así son los hombres que de verdad te quieren. Sofía, escúchame muy bien. No te quedes nunca sola con él. Nunca. Si tu mamá sale y él se queda, tú te vas a casa de una amiga o de tu abuela Carmen, o a donde sea. ¿Me entiendes? ¿Por qué, abuela? ¿Es peligroso? Sí, mi amor. Es muy peligroso. Y si alguna vez te toca de una manera que te haga sentir incómoda, aunque sea algo que parezca accidente, tú me llamas inmediatamente. ¿Se lo digo a mi mamá? Tu mamá en este momento no puede escuchar, pero yo sí puedo. Yo siempre voy a poder escucharte. Cuando colgué el teléfono, tomé la decisión más difícil de mi vida. Saqué mi libreta de direcciones, busqué el número de Miguel en Tijuana y lo llamé. «Mamá, ¿qué pasó ahora?» «Miguel, hijo, necesito que me escuches sin juzgarme. Necesito contarte algo que va a cambiar todo lo que piensas sobre esta situación». Le conté sobre los antecedentes de Rodrigo, sobre mis sospechas, sobre la preocupación que sentía por Sofía. Miguel me escuchó en silencio hasta que terminé. «¿Estás segura de eso, mamá? ¿Estás segura de que no estás exagerando?» «Hijo, tengo los documentos. Los tengo en mis manos». Hubo una pausa larga. Después escuché a Miguel suspirar profundamente. «Mamá, si eso es cierto, si eso es verdad, mijo. Entonces chingue su madre todo lo demás. Si mi sobrina está en peligro, no importa nada más». Por primera vez en meses, no me sentí sola. Al día siguiente, por primera vez en 63 años, no fui a misa del domingo. En lugar de eso, me quedé en casa cocinando. Preparé pozole rojo, el que más le gustaba a Miguel cuando era niño. Hice tortillas a mano, puse la mesa bonita. No sabía si vendría alguien a comer, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba cocinando para mí misma, porque yo también merecía comer algo rico, porque yo también tenía derecho a sentarme en una mesa bien puesta. Comí sola, pero no me sentí sola. Me sentí acompañada por la certeza de que estaba haciendo lo correcto, por la fuerza que viene de saber que hay algo más grande que tus propios miedos, algo más importante que la aprobación de los demás. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia, sin la opresión en el pecho que me había acompañado durante tantas noches. Había encontrado mi voz, y ya no iba a volverla a perder. El miércoles por la mañana, Miguel llegó a Ciudad de México. No me había dicho que venía. Simplemente apareció en mi puerta con una maleta pequeña y una expresión que no le había visto desde que era adolescente. Determinación pura. «Mamá, vamos a China a arreglar esto. Pero lo vamos a poder hacer bien». Durante toda la mañana repasamos la estrategia. Miguel había hablado con un abogado en Tijuana, que le había explicado exactamente qué documentos necesitábamos y cómo debíamos proceder para proteger a Sofía legalmente. «No se trata de venganza, mamá», me decía mientras organizaba los papeles en la mesa de mi cocina. «Se trata de proteger a una menor de edad. Y para eso, necesitamos que toda la familia sepa exactamente con quién están tratando». A las 3 de la tarde, Miguel llamó a Lucía. «Hermana, necesitamos hablar. Toda la familia. Es urgente». «¿De qué, Miguel? ¿Ya tú también te pusiste del lado de mamá en su teatro?» «Lucía, esto no es teatro. Esto es sobre Sofía. Y si no quieres venir por las buenas, voy a ir por ti y te traigo a rastras». Conocía a Miguel desde que nació. Había sido un niño dulce, un adolescente rebelde. Pero siempre había sido un hombre de palabra. Cuando decía algo, lo cumplía. Y Lucía lo sabía. «Está bien, voy para allá. Pero si esto es otra de las manipulaciones de mamá, me voy y no vuelvo a hablarles en mi vida». A las 5 de la tarde, mi pequeño departamento estaba lleno. Lucía llegó con Fernando y con Sofía. Verónica vino sola, todavía con los ojos hinchados de llorar. Se habían sentado en extremos opuestos de la sala, sin dirigirse la palabra. Miguel se paró en el centro, con un folder en las manos.
y habló con una autoridad que no sabía que tenía. Antes de que alguien diga algo, van a escuchar. Después pueden gritar, pueden llorar, pueden salirse de aquí, pueden hacer lo que se les dé la gana, pero primero van a escuchar. Sacó los papeles que habíamos obtenido en la fiscalía y los puso sobre la mesita de centro para que todos pudieran verlos. Rodrigo Martínez Sánchez. 3 denuncias por acoso sexual a menores de edad en Guadalajara, entre 2018 y 2020. Las víctimas tenían entre 12 y 14 años. Todas retiraron las denuncias después de recibir amenazas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo la cara de Lucía cambiaba de color, de rosado a pálido a verdoso. Fernando se inclinó hacia adelante para leer mejor los documentos. Verónica se llevó las manos a la boca. «Esto es mentira», susurró Lucía. «Esto tiene que ser mentira». «Es oficial», respondió Miguel. «Está sellado por la Fiscalía del Estado de Jalisco. Mamá no inventó esto, Lucía. Mamá no inventó nada». Fernando tomó uno de los papeles y lo leyó cuidadosamente. Era contador. Sabía reconocer documentos oficiales. Cuando terminó de leer, miró a su esposa con una expresión que nunca le había visto. «Lucía, ¿tú sabías algo de esto?» «No, claro que no. Rodrigo me dijo que había tenido algunos problemas legales por un negocio, pero jamás me dijo que fuera esto». Fue entonces cuando yo hablé. No grité, no lloré, no supliqué. Hablé con la voz calmada de una mujer que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Como dice la Biblia en 1 de Corintios, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Yo no me gozo de tener razón. Me gozo de que finalmente puedan ver la verdad. Miré directamente a Lucía, a mi hija que me había llamado loca, que me había dicho que ya nadie me creía. «Hija, yo te perdono. Te perdono por las palabras que me dijiste. Te perdono por dudar de mí. Te perdono por creer que yo era capaz de inventar algo tan horrible. Pero ya no voy a permitir que mi silencio ponga en peligro a mi nieta». «Mamá», empezó a decir Lucía. Pero yo levanté la mano. «No he terminado. Durante 63 años he vivido pidiendo perdón por existir, por opinar, por preocuparme. He vivido haciendo que mi voz fuera más pequeña para que ustedes se sintieran más cómodos. Pero se acabó». Me volví hacia Sofía, que me miraba con esos ojos grandes y asustados. «Mi amor, ¿Rodrigo ha tratado de tocarte de alguna manera que te haga sentir incómoda?» Sofía miró a su mamá, después a su papá, después a mí. Finalmente asintió con la cabeza. «El domingo pasado, cuando mamá fue a comprar pan, me dijo que me sentara en sus piernas para platicar. Y me tocó la pierna. Aquí», señaló hacia arriba de la rodilla. «Y me dijo que ya estaba muy grandecita, que tenía un cuerpo muy bonito para mi edad». Fernando se puso de pie como un resorte. Su cara se había puesto roja de la furia. «¿Ese cabrón tocó a mi hija?» Lucía se quebró completamente. Se dejó caer en el sofá y empezó a llorar con unos sollozos que salían desde lo más profundo de su alma. Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué estuve a punto de hacer?» «Lo que hiciste», le dije sentándome a su lado, «fue creer en un hombre que sabía mentir muy bien. Lo que estuviste a punto de hacer fue cometer un error que habría destruido a tu familia. Pero no lo hiciste. Mija, estás aquí. ¿Estás escuchando? Y todavía estamos a tiempo de arreglar las cosas». Verónica, que había permanecido callada durante toda la conversación, finalmente habló. «Mamá, perdóname. Por favor, perdóname por no creerte, por dudar de ti, por dejarte sola cuando más me necesitabas. Ya te perdoné, mi amor. Desde el momento en que empezó todo esto, ya te había perdonado». Miguel se acercó a Sofía y se puso en cuclillas frente a ella. «Prima, ¿sabes dónde está Rodrigo ahora?» «Creo que en el trabajo. Trabaja en una construcción en la colonia Doctores». Fernando ya tenía el teléfono en la mano. «Voy a llamar a la policía». «No», dijo Miguel. «Primero vamos a hacer esto bien. Vamos a ir a la fiscalía. Vamos a poner la denuncia formal. Y vamos a asegurar que este tipo no pueda acercarse a Sofía ni a ninguna otra niña». Pero antes de que alguien pudiera moverse, tocaron la puerta, con insistencia, como si fuera una emergencia. Miguel fue a abrir, y ahí estaba Rodrigo. Alto, moreno, con esa sonrisa que había engañado a mis hijas durante meses. Pero cuando vio a toda la familia reunida, cuando vio los papeles sobre la mesa,
Su expresión cambió completamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó tratando de mantener el tono casual. «Pasa, Rodrigo», le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Justo estábamos hablando de ti». Entró a mi sala como si fuera su casa, pero cuando vio los documentos oficiales esparcidos sobre la mesa, se detuvo en seco. Fernando se levantó y caminó hacia él lentamente, como un depredador acechando a su presa. «¿Tú tocaste a mi hija? No sé de qué hablan». «¿Tú tocaste a mi hija?», gritó Fernando, y su voz resonó en todo el edificio. Rodrigo miró alrededor, buscando una salida, buscando una explicación, buscando algo que pudiera salvarlo. Pero no había nada, solo una familia que finalmente conocía su verdadera cara. «Miren», dijo intentando recuperar esa labia que tan bien le había funcionado antes. «Esto es un malentendido. Yo jamás haría daño a una niña. Ustedes me conocen». «No», le dije, levantándome de mi lugar y caminando hacia él. «Nosotros no te conocemos. Pero la Fiscalía de Jalisco sí te conoce. Y ahora la de Ciudad de México también te va a conocer». Por primera vez desde que había llegado, Rodrigo mostró su verdadera cara. La máscara de hombre encantador se cayó, y lo que quedó fue un cobarde asustado. «Esto no va a quedar así», amenazó. «Ustedes no saben con quién se están metiendo». Miguel se acercó a él y le habló con una voz tan baja que daba más miedo que cualquier grito. «No, tú no sabes con quién te metiste. Te metiste con la familia equivocada. Y ahora te vas a largar de aquí antes de que haga algo de lo que me pueda arrepentir». Rodrigo salió de mi casa como alma que lleva el diablo. Pero todos sabíamos que eso no era el final. Era apenas el principio. Los días que siguieron a esa tarde fueron como despertar de una pesadilla que había durado meses. No fue instantáneo, no fue mágico, pero fue real. Por primera vez en mucho tiempo, cuando sonaba mi teléfono, no era para escuchar reproches o quejas, era para escuchar la voz de Lucía preguntándome cómo había dormido. O la de Verónica invitándome a desayunar. El viernes por la mañana, mientras tomaba mi café y leía los salmos como hacía todas las mañanas, tocaron a mi puerta. Era Sofía, pero no venía sola. La acompañaba una mujer que no conocía, de unos 40 años, vestida de manera sencilla pero elegante. «Abuela, te presento a la licenciada Morales. Es psicóloga, y mamá dice que va a ayudarme a procesar todo esto». La licenciada Morales me saludó con respeto, con esa calidez profesional que solo tienen las personas que realmente entienden el sufrimiento humano. «Señora Rodríguez, Sofía me ha hablado mucho de usted. Dice que usted fue la única que la escuchó cuando tenía miedo». «Es mi nieta», respondí simplemente. «Para eso están las abuelas. No todas las abuelas tienen el valor de hacer lo que usted hizo», me dijo. «No todas las abuelas están dispuestas a enfrentar a toda su familia para proteger a una menor». Esa conversación me llenó de una paz que no había sentido en años. No era la paz del reconocimiento o la validación, sino algo más profundo. La paz de saber que había obedecido la voz de Dios que me había estado susurrando al oído durante todos esos meses de angustia. El domingo siguiente fue diferente. Por primera vez en meses, no fui sola a misa. Lucía llegó a mi casa a las 8 de la mañana con Sofía y Diego. «Mamá, ¿podemos acompañarte a misa? Hace mucho que no vamos juntas». En la iglesia del Sagrado Corazón, nos sentamos en la tercera banca, el mismo lugar donde me sentaba con ellos cuando eran pequeños. Durante la homilía, el padre José habló sobre el perdón, sobre la importancia de decir la verdad aunque duela, sobre cómo Dios nos pone en situaciones difíciles para que crezcamos en fortaleza y sabiduría. Cuando terminó la misa, se acercó a nosotras. «Magdalena, me da mucho gusto verte aquí con tu familia. Había estado rezando por ustedes. Gracias, padre. Sus oraciones se sintieron. No fueron solo las mías», me dijo con esa sonrisa sabia que lo caracterizaba. «Todo el grupo de oración de los miércoles ha estado pidiendo por la reconciliación de tu familia». Esa tarde, mientras Sofía y Diego jugaban en mi pequeña sala y Lucía me ayudaba a preparar la comida, mi hija me dijo algo que me llegó hasta el alma. «Mamá, estos meses he aprendido algo muy importante. He aprendido que una madre que dice la verdad, aunque duela, vale más que 1000 personas que te dicen lo que quieres escuchar».
¿Y cómo te sientes con todo esto, mija? Avergonzada, muy avergonzada de haber dudado de ti, de haberte tratado como te traté, pero también agradecida, porque si tú no hubieras hecho lo que hiciste, yo habría seguido ciega. Y Sofía, no terminó la frase, pero no hacía falta. El martes de esa semana, Miguel tuvo que regresar a Tijuana. Pero antes de irse me dijo algo que me cambió la perspectiva de todo. Mamá, estos días me he dado cuenta de algo. Toda mi vida pensé que fuiste una madre sacrificada, que te sacrificaste por nosotros. Pero ahora entiendo que no eras sacrificada. Eras fuerte, la mujer más fuerte que he conocido. Y yo quiero que mis hijos aprendan esa fortaleza de su abuela. Esa misma semana, algo inesperado sucedió. Doña Carmen, mi vecina del 402, tocó a mi puerta con una propuesta que no esperaba. Magdalena, ¿sabes qué? Mi hermana Rosa dirige un grupo de apoyo para mujeres en la iglesia de San Antonio. Son mujeres que han pasado por situaciones difíciles, divorcios complicados, problemas con hijos, violencia familiar. Está buscando a alguien con experiencia de vida para que ayude a otras mujeres. Pensé en ti. Al principio dudé. ¿Qué podía enseñarles yo a otras mujeres? ¿Qué sabía yo de ayudar a la gente si apenas estaba aprendiendo a ayudarme a mí misma? Pero el jueves por la tarde fui a conocer el grupo. Era en un salón pequeño anexo a la iglesia de San Antonio, con unas 20 sillas dispuestas en círculo. Cuando llegué había 12 mujeres de diferentes edades, todas con esa expresión que reconocí inmediatamente. La expresión de quien ha llorado mucho, pero no ha perdido la esperanza. Rosa me presentó como una mujer que ha pasado por una experiencia difícil y que quiere compartir lo que había aprendido. No sabía qué decir. Me quedé parada frente a esas mujeres durante varios segundos, buscando las palabras. Finalmente, hablé desde el corazón. Mi nombre es Magdalena. Tengo 63 años. Y durante meses pensé que estaba volviéndome loca. Pensé que mis propios hijos tenían razón cuando me decían que ya nadie me creía, que era una vieja amargada que inventaba problemas donde no los había. Vi que varias mujeres asentían con la cabeza. Conocían esa sensación. Pero aprendí algo muy importante en estos meses. Aprendí que Dios no nos da intuición para que la ignoremos. Nos da instinto maternal para que protejamos a nuestros hijos, aunque esos hijos ya sean adultos y no quieran ser protegidos. Y nos da valor para decir la verdad, aunque esa verdad nos cueste la tranquilidad. Una mujer de unos 50 años levantó la mano. ¿Cómo supiste que tenía razón? ¿Cómo supiste que no estabas imaginando cosas? Porque recé mucho, y Dios me dio señales. Me puso en el camino a las personas correctas, me ayudó a encontrar las pruebas que necesitaba. Pero sobre todo, me dio paz interior para hacer lo que tenía que hacer. Esa noche regresé a casa con una sensación completamente nueva. Durante décadas había sido la mujer que necesitaba ayuda, que necesitaba que la consolaran, que necesitaba que la sostuvieran. Pero por primera vez, había sido la mujer que consolaba, que sostenía, que ayudaba. El sábado siguiente, Verónica me invitó a Sigma a acompañarla a comprar ropa. Hacía años que no íbamos de shopping juntas. Mami, quiero comprarte algo bonito, algo que te haga sentir especial. No necesito nada, mija. Pero yo sí necesito comprártelo. Necesito hacer algo por ti, después de todo lo que tú hiciste por nosotras. En el centro comercial, mientras caminábamos entre las tiendas, Verónica me contó cómo se sentía. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto, mami? Que me siento más segura ahora que cuando estaba con Rodrigo. Con él siempre tenía la sensación de que había algo que no cuadraba, algo que me daba miedo preguntar. Ahora sé por qué. Me compró un vestido azul marino, elegante pero no ostentoso. El tipo de vestido que una mujer de mi edad puede usar con dignidad. Cuando me lo probé frente al espejo, por primera vez en meses me gustó lo que vi. No era una mujer joven, no era una mujer rica, no era una mujer sin problemas, pero era una mujer que había encontrado su voz, que había protegido a su familia, que había obedecido la voz de Dios aunque le costara todo lo que creía tener. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me arrodillé frente a mi altar como siempre, pero mi oración fue diferente. Señor Jesús, gracias. Gracias por darme la fuerza que no sabía que tenía.
Gracias por enseñarme que el amor verdadero no siempre es silencio y complacencia. A veces el amor verdadero es decir la verdad, aunque duela. Gracias por no abandonarme en los momentos más oscuros, aunque yo sintiera que estaba sola. Y mientras oraba, sentí algo que no había sentido en meses. Sentí que no estaba hablando sola. Sentí que alguien me escuchaba, que alguien me entendía, que alguien se sentía orgulloso de la mujer en la que me había convertido. El domingo por la mañana me levanté temprano, pero no por costumbre o por obligación. Me levanté porque tenía ganas de vivir el día. Tenía planes. Después de misa, iba a reunirme con las mujeres del grupo de apoyo para planear actividades nuevas. En la tarde, Sofía vendría a ayudarme a organizar las fotos familiares que había estado posponiendo durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo más que rutina. Tenía propósito. Tenía comunidad. Tenía familia que me respetaba y me valoraba. Pero sobre todo, tenía la certeza de que Dios me había puesto en este camino no para castigarme, sino para fortalecerme, no para quitarme cosas, sino para enseñarme que merecía tenerlas. Como dice el Salmo 30, el lloro puede durar toda la noche, pero la alegría viene con la mañana. Mi mañana finalmente había llegado. 6 meses después, mientras el sol de agosto se filtraba por las ventanas de mi departamento, me senté en mi mesa de la cocina para escribir en el diario que el padre José me había regalado. Era un cuaderno sencillo, de pasta azul, pero me había convertido en una costumbre anotar ahí mis reflexiones cada mañana, después de mis oraciones. Hoy se cumplen 6 meses desde que recuperé a mi familia, escribí. Pero lo más importante es que me recuperé a mí misma. La vida no había vuelto a ser como antes, y ya no quería que fuera así. Había aprendido que, como antes, significaba callar cuando debía hablar, aceptar lo inaceptable y confundir el amor con la complacencia ciega. Ahora, cuando Lucía me llamaba cada mañana para preguntarme cómo había amanecido, nuestra conversación era diferente. Ya no era la hija que llamaba por obligación a la madre que esperaba resignada. Éramos 2 mujeres adultas que se respetaban mutuamente, que habían aprendido que el amor verdadero incluye límites sanos y conversaciones difíciles. «Mamá», me había dicho hace una semana, «Fernando y yo hemos estado yendo a terapia de pareja. El psicólogo nos dijo algo que me impactó mucho, que una familia donde no se puede decir la verdad es una familia enferma. Y nosotros estuvimos enfermos durante mucho tiempo». Sofía había florecido de una manera hermosa. Ya no era la niña asustada que temía quedarse sola con un adulto. Después de meses de terapia, había recuperado esa confianza natural que tienen los niños cuando se sienten seguros. Los domingos venía a mi casa y me ayudaba a preparar las actividades para el grupo de mujeres. «Abuela, ¿sabes qué me dijo la doctora Morales?», me había contado el domingo pasado mientras amasaba harina para hacer tortillas. «Me dijo que tú me salvaste la vida, porque los hombres como Rodrigo no se detienen solos. Van escalando hasta que hacen cosas mucho peores». Rodrigo había desaparecido de nuestras vidas como había llegado. De repente, las autoridades lo habían localizado y arrestado cuando intentaba abordar un autobús hacia Oaxaca. Enfrentaba cargos por los delitos anteriores en Guadalajara y ahora también por el acoso a Sofía. Su abogado había tratado de negociar, pero esta vez las víctimas no retiraron sus denuncias. Esta vez había mujeres que no estaban solas, que tenían familias que las apoyaban. Verónica había sido la que más tiempo necesitó para sanar. Durante semanas se culpó por no haber visto las señales, por haber expuesto a su sobrina al peligro, por haber estado ciega ante algo que yo había detectado desde el principio. «Mami, ¿cómo no vi lo que tú viste?», me preguntaba una y otra vez. «Porque él era un experto en engañar, mija. Y porque cuando una mujer necesita sentirse amada, a veces ve lo que quiere ver en lugar de lo que está ahí». Ahora Verónica trabajaba como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia. «Quiero ayudar a otras mujeres a reconocer las señales que yo no pude reconocer», me decía. Había encontrado su propósito en su dolor, igual que yo había encontrado el mío. Miguel regresaba a visitarnos cada 2 meses, pero ahora nuestras conversaciones telefónicas semanales eran completamente diferentes. Ya no era el hijo que llamaba por compromiso.
Era el hombre que había redescubierto a su madre como la mujer fuerte que siempre había sido, pero que él no había sabido ver. «Mamá, mis compañeros de trabajo no entienden por qué hablo tanto de ti», me había dicho en su última visita. «Les cuento lo que hiciste, cómo enfrentaste a toda la familia para proteger a Sofía, y se quedan callados. Dicen que ojalá sus madres tuvieran esos ovarios». Me reí cuando me lo contó, porque hacía mucho tiempo que no escuchaba a uno de mis hijos hablar de mí con orgullo en lugar de con resignación. El grupo de mujeres de la iglesia de San Antonio había crecido. Ya no éramos 12, sino 23, mujeres de todas las edades, con historias diferentes pero con algo en común. Todas habíamos aprendido que nuestras voces importaban, que nuestras intuiciones tenían valor, que merecíamos ser escuchadas y respetadas. La semana pasada había llegado una mujer nueva, Gloria, de 58 años. Su historia era diferente a la mía, pero su dolor era familiar. Sus hijos adultos la habían apartado de sus vidas porque no aprobaban a la mujer con la que su esposo la había engañado, y ahora vivía. Pero en lugar de culpar al padre que había destruido el matrimonio, culpaban a la madre por no haber sabido mantener a su hombre. Me dicen que soy amargada, que no puedo dejar que papá sea feliz, me había contado entre lágrimas. Pero él se fue con una mujer de la edad de mi hija mayor. ¿Cómo pueden pedirme que actúe como si eso fuera normal? No pueden. Le había respondido. Y tú no tienes que hacerlo. El perdón no significa fingir que lo malo es bueno. Esas conversaciones me habían enseñado algo fundamental. Mi historia no era única. Había miles de mujeres, especialmente mujeres mayores, que enfrentaban el mismo dilema que yo había enfrentado. La sociedad, e incluso sus propias familias, esperaban que fueran infinitamente comprensivas, infinitamente complacientes, infinitamente silenciosas. Pero esa no era sabiduría, era cobardía disfrazada de virtud. Los martes por la tarde había empezado a dar clases de catecismo a niños de la parroquia. No porque el padre José me lo hubiera pedido, sino porque yo se lo había propuesto a él. Quería enseñarles algo que a mí me había tomado 63 años aprender, que Dios nos da voz para usarla, especialmente cuando se trata de proteger a los más vulnerables. ¿Saben qué les dijo Jesús a sus discípulos cuando trataron de alejar a los niños? Les preguntaba durante las clases. Les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos». ¿Saben qué significa eso? Una niña de 8 años, Lupita, siempre levantaba la mano entusiasmada. Que Jesús ama mucho a los niños. Exacto, Lupita. ¿Y saben qué más significa? Que los adultos que aman de verdad a Jesús siempre van a proteger a los niños. Siempre. Aunque eso signifique problemas con otras personas grandes. Esas clases me llenaban de una alegría que no sabía que podía existir. Era la alegría de saber que tal vez, solo tal vez, esos niños crecerían sabiendo que tenían valor, que sus palabras importaban, que merecían ser protegidos y escuchados. En las noches, cuando me quedaba sola en mi departamento, ya no sentía esa soledad opresiva que me había acompañado durante tantos meses. Era una soledad diferente, elegida, tranquila. Era el silencio de una mujer que había hecho las paces consigo misma y con Dios. A veces, antes de dormir, miraba la foto que tengo en mi mesa de noche. Mis 3 hijos cuando eran pequeños, sonriéndole a la cámara con esa confianza total que tienen los niños que se saben amados. Durante meses había mirado esa foto con nostalgia y dolor, preguntándome dónde había perdido a esos niños. Ahora la miraba con gratitud. No había perdido a mis hijos. Los había criado para que fueran adultos capaces de reconocer sus errores, de pedir perdón cuando se equivocaban, de valorar la verdad por encima de la comodidad. El camino había sido doloroso, pero el destino era exactamente donde necesitábamos estar. Anoche, mientras cenaba sola en mi mesa de la cocina, una cena que había preparado para mí, con ingredientes que había elegido porque me gustaban, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Magdalena Rodríguez? Sí, ¿quién habla? Soy la licenciada Patricia Hernández, de la Fiscalía. ¿Se acuerda de mí? Por supuesto que me acordaba. Era la mujer que había tomado en serio mis preocupaciones cuando nadie más lo hacía. Quería darle una buena noticia. Rodrigo Martínez fue sentenciado ayer.
8 años de prisión. Y quería agradecerle. ¿Agradecerme qué, licenciada? Su valentía. Porque gracias a que usted habló, otras 3 mujeres se animaron a denunciar. Mujeres que habían callado durante años porque pensaban que nadie les iba a creer. Su ejemplo les dio fuerza. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi cocina durante mucho tiempo, dejando que esas palabras se asentaran en mi corazón. No había hecho lo que hice para ser valiente. Lo había hecho porque era lo correcto. Pero al hacer lo correcto, sin darme cuenta, había inspirado a otras mujeres a encontrar su propia voz. Esta mañana, mientras escribía en mi diario, me di cuenta de algo. Había pasado de ser una mujer que esperaba que la vida le sucediera, a ser una mujer que hacía que las cosas sucedieran. De ser una mujer que pedía permiso para existir, a ser una mujer que ocupaba su lugar en el mundo con dignidad. El timbre de mi puerta interrumpió mis pensamientos. Era Sofía, con una sorpresa. «Abuela, mira lo que hice en la escuela». Era un dibujo de las dos, de pie frente a una iglesia, tomadas de la mano. Arriba había escrito con su letra cuidadosa: «Mi abuela es la mujer más valiente del mundo». Mientras guardaba el dibujo en mi refrigerador, junto a las fotos de mis nietos y las tarjetas de agradecimiento de las mujeres del grupo de apoyo, reflexioné sobre todo el camino recorrido. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya encontrado la fuerza para decir la verdad cuando todos le pedían que callara? ¿Y cómo la fe los ayudó a mantenerse firmes? Cuéntame tu historia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.